Amén, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno estar por aquí un domingo más en la presencia del Señor. Como siempre, gozosos de poder llegar por esta vía a todos ustedes, y obviamente no es lo mejor que pueda haber, pero por la gracia del Señor aquí estamos. Aquí estamos para ser bendecidos y para bendecirnos unos a otros. Eh, por supuesto que vamos a dar un par de minutos para que más personas se sumen a la transmisión y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Domingo 7 de marzo, ya pronto es Navidad, así que ya puede ir sacando sus luces y sus adornos, y si usted pone arbolito también, todo lo que usted ponga. No, déjalo como estaba. El tiempo pasa volando y estamos en el tercer mes del año. Y mire usted cómo son las cosas. Aquí estamos. Estaba justo pensando ayer en la noche, antes de acostarme, que esta prohibición de reuniones de más de 8 personas, que todo el mundo tiene que acatar, pues originalmente era solo hasta el 24 de diciembre. Pero luego se ha ido extendiendo y extendiendo, y mire, estamos en marzo y todavía estamos con esa prohibición encima. Así es que, bueno, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando al Señor para que todo esto pase y podamos volvernos a reunir pronto. Sinceramente ya se extraña, se siente, bueno, se extraña desde hace rato realmente, se siente la necesidad que tenemos los unos de los otros. A ver si cuando nos empecemos a reunir entonces en física en el templo le damos la importancia que esto merece. Pero en fin, quiero darles la bienvenida a todos, quiero que sientan bienvenidos. Si usted es primera vez que ve uno de nuestros mensajes, pues yo soy el pastor Andrei Pérez, pastor de la Iglesia Nueva Creación, que está ubicada en Sollentuna, en Estocolmo, en el país de Suecia, y creemos en la Biblia, creemos en la palabra del Señor, creemos en el Señor Jesucristo y en todo lo que Él ha revelado en su palabra, y eso predicamos. Queremos darle la bienvenida, y si vive en esta ciudad pues y no tiene donde congregarse, pues bienvenido entonces también. Ya pronto vamos a estar abriendo nuestras puertas, Dios mediante, para que podamos tener los cultos una vez más en nuestro local de Sollentuna, muy cerca de la estación de trenes ahí de Sollentuna, así que está bien céntrico, muy bien ubicado. Queremos animarlo a que nos siga también en YouTube, que entre al canal, que busque el canal de la iglesia ahí, para que comparta el mensaje por todas las vías posibles. Y no solamente eso, queremos que no se olvide de darle like y compartir este mensaje también aquí en Facebook. Es una buena forma de propagar el mensaje de Dios, de que el mensaje de Dios llegue a más y más personas cada vez, porque estamos en tiempos críticos. Creemos que Dios pronto vendrá por su iglesia y necesitamos predicar a Jesucristo y la salvación que solamente a través de Él se puede obtener, se puede recibir. Quiero anunciarles a todos que dentro de poco, Dios mediante, hoy mismo vamos a estar en la tarde o en la noche, dependiendo cómo salgan las cosas. Vamos a estar enviando un email a todos los miembros de la Iglesia Nueva Creación para que por favor lo lea y que pueda también sumarse. Hay una información ahí que es muy importante que queremos hacerle llegar a todos los miembros de la congregación, y lo vamos a hacer por esta vía para que pueda estar pendiente y que reciba usted la información. Si usted es miembro de la congregación, si usted radica aquí en Estocolmo, Suecia, es miembro de la congregación y no recibe nuestros emails con información y demás, cuando los mandamos, pues
por favor háganos llegar también su dirección para que pueda obtenerlo y podamos hacerle llegar la información. Hoy es un día especial, tenemos un saludo muy especial y tenemos que hacerlo llegar a todas las mujeres que tenemos en la iglesia y en la sintonía que se conectan con este mensaje. Muchas felicidades. El día de mañana realmente es, pero bueno, nosotros mañana no estamos al aire, así que lo hacemos hoy. Queremos hacerle llegar un saludo muy especial a todas las mujeres porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. Es el 8 de marzo, mañana lunes, y nosotros queremos reconocer sinceramente que sin las mujeres nosotros no somos nada. Ustedes son muy... Bueno, no sé, parece que hubo una interrupción ahí. No sé desde cuándo se interrumpió, así es que voy a repetir lo último que dije, aparte de la información que se va a enviar por correo para que todos estén pendientes. A todos los miembros de la Iglesia Nueva Creación, quería pues felicitar a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Les decía que realmente la creación no hubiese estado completa sin ustedes. Dios tiene un plan muy especial con ustedes y es por eso que las ha llenado de tantos dones y talentos y de tantos encantos como lo ha hecho. Sinceramente, ustedes ocupan un lugar especial en el plan de Dios y eso celebramos nosotros, los que creemos en el Señor. Celebramos la creación de ustedes y todo lo que Dios está haciendo y hace a través, o ha hecho a través de los tiempos, a través de ustedes. Todo el apoyo y la compañía que ustedes dan y todos los logros que se han alcanzado gracias a ustedes. Y celebramos el Día Internacional de la Mujer. Vaya un saludo muy caluroso a todos por eso. Quiero entonces orar. Vamos a entrar ya de plano en el mensaje. No sé qué pasó ahí con la interrupción. Ojalá que no vuelva a suceder. Pero bueno, estamos aquí para la gloria del Señor. Vamos a estar trayendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Tú te mereces todo el poder y la magnificencia, porque en el fondo tuyo es, mi Dios. Tuyo es toda autoridad, tuyo es todo el loor y la gloria, Señor. Nosotros hacemos solamente un reconocimiento de ello, Señor. A ti te pertenece, mi Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor del cielo. No hay otro Dios, mi Rey amado. No hay otro ídolo, mi Dios amado, de ninguna nación, mi Dios, que se haya revelado como tú y que haya demostrado, mi Dios amado, su poder, su veracidad, Señor, y su realidad. En el nombre de Jesús, por eso nos acogemos a ti, nos acogemos a tu palabra, al poder, mi Dios amado, del Evangelio, al poder que hay en la sangre de Cristo Jesús para salvar y transformar, mi Dios amado, la vida de todos aquellos que creen, mi Rey del cielo. En el nombre de Jesucristo, hoy nos acercamos a ti creyendo, mi Dios amado, que tú eres el Señor, que Jesús es tu enviado, es tu ungido, es el Mesías, Salvador de la humanidad, Señor, y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en ti, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos ministra, que hoy nos guía al arrepentimiento, que hoy nos guía a tu presencia, que hoy nos guía, mi Dios amado, a la santidad y a la purificación de nuestra alma en la sangre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por todas estas cosas y muchas otras cosas que tú nos has dado, mi Dios amado. Si anunciáramos todo lo que tú has hecho, mi Dios amado, si escribiésemos todo lo que tú has hecho, en el mundo no cabrían los libros, mi Dios amado, que habrían de escribirse, mi Dios amado. Estaríamos hablando por toda la eternidad, mi Dios amado, de tu grandeza y de tu amor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, recibe el honor y la gloria, la alabanza y la magnificencia tuyas son, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, recibe, mi Dios amado, honor y gloria. En el nombre de Jesús te rogamos que en esta hora tú puedas hablar a través de tu palabra a cada uno de los que está
conectados, mi Dios de la gloria. Que cada uno de los que están, mi Dios amado, escuchando este mensaje, sea la hora que sea, el día que sea, en el lugar que sea, mi Dios amado, que tu presencia sea sobre ellos, ministrándolos, hablándolos, mi Dios, redarguyéndolos, mi Dios, y llenándolos de esperanza de la nueva vida que hay en Cristo Jesús, Señor. A ti sea el honor y la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. La semana pasada, hermanos, para ir entrando ya de lleno en el mensaje, la semana pasada hablábamos acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 21 se nos habla de que Dios habitaría en medio de nosotros en los cielos, en esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para todo aquel que cree. Él morará con nosotros, hará tabernáculo, decía, en medio de nosotros, y que Dios estaría con nosotros, que enjugaría toda lágrima de los ojos de ellos, y veíamos que eso significa realmente que en ese lugar no va a haber motivo de tristeza ninguno, que no va a haber motivo, ni siquiera el recuerdo de las cosas que pasaron nos van a entristecer. Dios se va a encargar de nuestra habitación, de nuestra vida en plenitud, ¿verdad? No habrá más muerte, no habrá más preocupaciones, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas son típicas de esta vida que estamos viviendo ahora y que es perecedera por culpa del pecado que ha llenado nuestros corazones. Pero cuando estemos allí y hayamos sido transformados y seamos libres de la culpa, del pecado, de la maldad que hay en el corazón humano, entonces nada de las cosas que son típicas en esta vida realmente las vamos a experimentar en ese lugar, sino de que vamos a estar para siempre con el Señor y vamos a conocer la plenitud de la vida tal y como Él la concibió en un principio, tal y como Él la creó en un principio. Hoy quiero seguir más o menos hablando un tema bastante parecido. Creo que la iglesia necesita recordar la esperanza a la que fuimos llamados. Hace un tiempo atrás yo traía un mensaje en nuestra congregación acerca de las cosas que el cristiano tiene que estar consciente. Y veíamos cosas que yo le había titulado a aquella serie lo que todo cristiano debe saber, lo que todo cristiano debe conocer. Y una de las cosas que mencionábamos tenía que ver precisamente con la esperanza a la que fuimos llamados. La esperanza de una vida mejor, de un tiempo mejor, que siempre está por delante de nosotros, que está en el futuro y que nos permite a nosotros atravesar los problemas y las situaciones que tenemos en esta hora, que tenemos en esta vida. Todos los problemas, yo les decía en innumerables ocasiones, les he comentado cómo los cristianos realmente tenemos más conflictos de lo normal. O sea, la vida de todo el mundo en este planeta está llena de malas noticias, qué sé yo, hay gente que pierde los empleos, cuando se mueren seres queridos, cuando tienen familiares enfermos, cuando la necesidad toca nuestras puertas. De muchas maneras nosotros estamos expuestos a todo lo que todos los demás están expuestos. Pasamos los mismos problemas y las mismas necesidades, con la salvedad únicamente de que tenemos a Dios para vencerlas, ¿ok? Que no es poca cosa, por si acaso. Tenemos a Dios de nuestro lado para vencer todas estas todos estos conflictos, todas estas preocupaciones y ansiedades. Tenemos un lugar a donde venir y descargar nuestras ansiedades cuando la ansiedad toca a las puertas de nuestro corazón. Pero una cosa que tenemos es que nos hemos buscado, además de todos los conflictos que tiene cualquier persona que vive esta vida que nosotros estamos viviendo, además de eso nosotros le hemos agregado los conflictos espirituales que vienen ahora. Porque tenemos que luchar contra nuestra carne, que se revela entonces ahora como nuestro enemigo, que quiere seguir dominándonos, que quiere seguir gozando, entre comillas, la vida sin Dios. Y además de eso tenemos un adversario
en la persona de Satanás y de todas sus huestes celestiales que le siguieron en su rebeldía, y que lo tenemos como enemigo trabajando en nuestra contra para que no podamos conocer verdaderamente a Dios y para que no podamos vivir una vida cristiana en plenitud. Eso, hermanos, es un conflicto que el mundo no tiene y que nosotros sí tenemos. Pero es por eso que Dios nos ha dado mayor gracia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos rebasar, para que podamos vencer en medio de cualquier situación. Todos los conflictos y todas las necesidades que tenemos las podemos vencer gracias a la presencia de Dios en nosotros. Ahora bien, habiendo dicho esto, quiero que entendamos de que nosotros tenemos un sinfín de conflictos, pero hay algo con lo que Dios nos anima a seguir adelante a pesar de los conflictos, a pesar de las malas noticias y de todos los problemas que podamos tener por delante nosotros. Cuestión de que no seamos como los no cristianos, que no seamos como los demás, como dice la Biblia. Yo quiero leer con ustedes un pasaje de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 18, hay unos versículos que a nosotros los cristianos nos llevan a tener esa esperanza, que nos recuerdan esa esperanza que Dios nos ha dado para que no vivamos la vida como los demás. Así que quiero compartir con ustedes estos versículos que están en Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 18, y dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y acá termina el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Me enteré hace poco de que este es uno de los pasajes más usados en los funerales en nuestros países. Y cuando usted lee los versículos y sobre todo la forma en que termina, no es difícil saber por qué. Realmente son unas palabras que a nosotros los creyentes nos llenan de mucho aliento, nos deben llenar de mucha paz y de tranquilidad en medio de la tormenta. Y es que ese es el propósito, hermanos, de estas palabras. A ver, cuando el apóstol Pablo envía esta carta, se le envía a una iglesia que está preocupada. Una iglesia que él mismo había levantado en uno de sus viajes misioneros y que siguiendo el método de Pablo, Pablo había permanecido con ellos por algún tiempo, había predicado, había enseñado toda la doctrina de Jesucristo, les había enseñado obviamente acerca de la venida del Señor, porque es parte de la doctrina de Jesucristo, les había enseñado acerca de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo menciona acá también en estos versículos, y no solamente eso, sino que además, pasado un tiempo, Pablo hace lo mismo que hacía en todas las demás iglesias, dejaba un grupo de personas a cargo de la iglesia y partía hacia su próximo destino, y en su próximo destino hacía exactamente lo mismo, permanecía un tiempo con ellos, levantaba una iglesia
y luego proseguía. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo no perdía el contacto con las iglesias que él había levantado, sino de que a través de cartas, a través de mensajeros, él siempre se permanecía en contacto con esas iglesias que había levantado, y no solamente eso, sino de que las ministraba y regresaba en ocasiones cuando hacía falta. Él las visitaba de nuevo y ponía orden, o traía nuevas enseñanzas, o profundizaba en las enseñanzas que había dado anteriormente. En Tesalonicenses, Pablo está escribiéndole específicamente en estos versículos acerca de una preocupación que había abrazado el corazón de los tesalonicenses. Ellos estaban pensando acerca de la venida del Señor, estaban pensando acerca de la resurrección de los muertos y mejor dicho, acerca del partir con el Señor, ¿verdad? Una vez cuando Él venga. Y pensando en todo esto, entonces surge la pregunta y la preocupación acerca de los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? Las personas que no estén ya vivas cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya murieron por fin, están del todo, desaparecieron, se fumaron, quedarán bajo tierra, o ¿qué pasará con ellos? Y esto es una preocupación entonces que Pablo tiene que responder. Pablo tiene que escribirles para explicarles acerca de esto. Pero lo primero que yo quiero que usted entienda, hermanos, es que realmente esto es para los cristianos. Porque lamentablemente, en cierto sentido, lamentablemente, pero aunque entendemos la razón, es necesario que usted entienda de que no todo el mundo va al cielo. Escuchen, no todo el mundo es hijo de Dios. Hace un tiempo atrás tenía una conversación con una hermana de la iglesia que pensaba que en definitiva Dios nos creó a todos, Dios nos ama a todos, Jesucristo dio su vida por todos. Obviamente que todos vamos a ser salvos. Y es curioso encontrarnos en la iglesia después de años asistiendo a la iglesia, gente que a veces opina todavía de esta forma. La verdad es que no. Jesucristo sí murió por todos, por todos los que creen. Jesucristo murió para que todos tengan la oportunidad de llegar al cielo, para que todos tengan la posibilidad de abrazar la fe y a través de la fe llegar a ser hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que es nacido del Espíritu Santo, es aquel que ha creído en Cristo Jesús y que cree en el Evangelio tal y como lo revela la Biblia, sin añadirle nada y sin quitarle nada, exactamente, que crean en el testimonio de que Jesucristo es el Mesías, es el que murió y resucitó conforme a las Escrituras y que vivió conforme a las Escrituras, y que crean en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es hijo de Dios. Los demás son criaturas, pero no son hijos de Dios a la manera del que cree. Y lastimosamente para algunos tenemos que informarle de que solamente los hijos de Dios van a tomar parte en ese maravilloso momento del rapto de la iglesia, lo que llamamos el rapto de la iglesia, cuando el día señalado por Dios, Jesucristo venga y en las nubes va a recibir en sí a todos los cristianos, a todos los que creyeron en Jesucristo, en Jesucristo como el Mesías Redentor, como el único Salvador del mundo. La Biblia narra este día como un día muy especial en la historia, que está señalado por Dios. Cuando se cumpla y llegue la hora, Jesucristo va a descender del cielo, pero no va a venir a la tierra todavía. Va a descender del cielo, y en las nubes nosotros los que creemos vamos a ser llevados hacia Él. La Biblia habla de que se envían los ángeles del Señor, el Espíritu Santo nos tomarán a Él y nosotros los recibiremos en las nubes y estaremos para siempre entonces con Él. Y entonces vamos a ser librados de la hora mala, vamos a ser librados de
creemos que vamos a ser librados de la gran tribulación, pero lo principal es de que vamos a ser librados de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la separación eterna con Dios, y esto implica un castigo eterno en el infierno. Lastimosamente para algunos, otra vez tenemos que informarle de que solamente si usted cree de todo corazón en el Señor Jesucristo y vive esa verdad y vive en esa fe, entonces usted va a ser salvo y usted va a tomar lugar en este arrebatamiento, en este rapto de la iglesia. De lo contrario, usted será de los que lo verá, pero no participará de ello. Y se enterará de otra forma, pero no va a participar en ellos. Algunos, inclusive de los que vienen a la iglesia, hermanos, dice que lastimosamente vienen a la iglesia, pero no van a estar listos para ese día. No todo el que viene a la iglesia realmente es hijo de Dios, hermanos. Tenemos que entender eso porque a veces vamos a la iglesia buscando ver allí una comunidad de personas perfectas, seguidores de Cristo Jesús, seguidores de todas sus enseñanzas, seguidores de de toda su palabra, de todo su consejo, pero llegamos a la iglesia y nos decepcionamos muchas veces porque lo que encontramos no es exactamente lo que esperábamos. Y es que precisamente necesitamos entender que aún en la iglesia hay gente que no se ha convertido verdaderamente al Señor, no se han convertido. La Biblia es bien clara y Jesucristo lo advierte. Dice que ese día llegarán delante de Él, en cierto juicio llegarán delante de Él y le dirán: Señor, aún en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesucristo les va a decir palabras muy fuertes, diciéndoles: realmente yo nunca los conocí, apártense de mí. Entonces, ¿qué esperamos? Si hay gente que está orando, que está inclusive predicando la Biblia y que no son conocidos por Jesucristo, ¿qué podemos esperar del resto? Lo que quiero decir es esto: aquel que ha nacido de nuevo, verdaderamente, ese se va con Cristo Jesús. La pregunta que deberíamos hacernos es que si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos dará testimonio en nuestro corazón y además será conocido por los frutos que nosotros estamos dando. Si estamos dando buenos frutos, fruto de un verdadero cambio en nuestra vida, de una verdadera fe que trabaja para en gratitud a Dios, hacer la obra de Dios, entonces nosotros nosotros hemos nacido de nuevo. Si en cambio en nuestra vida no se nota el cambio, deberíamos plantearnos verdaderamente si no deberíamos estar de rodillas implorando al Señor que cambie nuestro corazón, que nos convenza a través de su Espíritu Santo y de que nos bendiga y podamos ser convertidos a Él, porque verdaderamente vale la pena. Escúcheme, usted no va a querer estar entre los que se quedan ese día. Usted verdaderamente, cuando usted lee la Biblia, verdaderamente es importante, hermanos, que usted se asegure de que usted esté entre los que se van con Jesucristo, ¿verdad? Teníamos un corito que hablaba de esto: cuando Él venga, yo no me quedo, no me quedo, simplemente usted tiene que vivir con esa actitud. Yo no puedo vivir de tal forma que me vaya a quedar el día que Él venga por mí. Tengo que creer en Jesucristo y vivir en esa fe verdadera en el Hijo de Dios, ¿verdad? Para asegurarnos de que este día nosotros nos vayamos con Él. Ahora bien, habiendo dicho eso, quiero decirles que necesitamos verdaderamente hablarnos de estas palabras, animarnos con estas palabras en momentos difíciles. Porque, a ver, la venida del Señor para nosotros que creemos debe ser algo de aliento, debe ser algo que nos anime a nosotros a permanecer en Cristo Jesús, que nos anime a nosotros a estar en comunión constante con Jesucristo, que nos ayude a estar en comunión con Él todo el tiempo, viviendo en esa vida cristiana.
Hay una gran diferencia entre la vida cristiana y la vida sin Cristo Jesús, y tiene que ver precisamente con esta esperanza que nosotros tenemos hoy en día. Hay una gran diferencia entre vivir con esta esperanza de un futuro mejor y vivir en la desesperanza de que esto es para muchos. Me estaba acordando ahora recientemente de la frase que algunos enseñan por ahí, de que algunos creen por ahí, de que este es el infierno. Quiero que sepa de que esto no tiene nada que ver con el infierno. Para los que están sin Cristo, este es su cielo, ¿ok? Este sería su cielo en comparación con lo que viene después. Ahora bien, nosotros que estamos en Cristo, nosotros que hemos creído, no podemos desalentarnos como los demás. Hay un versículo acá que se los quiero mencionar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Perdón, es el versículo anterior. El versículo 13 precisamente dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la vida en Cristo Jesús y la vida sin Cristo Jesús, a los que este versículo llama los otros, ¿verdad? Que no tienen esperanza, que no tienen esta esperanza viva de que Cristo va a venir por nosotros y que todo va a estar bien cuando eso suceda. Los que viven sin... Y quiero hacer un paréntesis, haciendo una acotación acá, de que la Biblia nos dice que no nos entristezcamos. Obviamente suceden cosas en la vida que nos entristecen, que nos duelen y que por lo tanto nos llevan inclusive a veces a llorar, a entristecernos o qué sé yo, vivir cierta temporada cierto tiempo de angustia, de tristeza. Eso forma parte de esta vida y nosotros no estamos libres de eso. Lo que Dios nos menciona es que vamos a salir triunfantes de estas cosas. Algo común en todo el mundo, es algo común que obviamente en determinados momentos vamos a sufrir, vamos a tener algún tipo de aflicción y los cristianos no estamos exceptos de esto. Solamente les recuerdo rapidito que aún Jesús lloró de angustia o de tristeza en determinado momento. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando la vio y pronunció aquellas palabras de que cuántas veces quise traerte a ti y tú no quisiste, ¿verdad? Lloró sobre la ciudad de Jerusalén, lloró sobre cuando el pasaje de Lázaro. El versículo más corto de la Biblia es Juan capítulo 11, versículo 35. Es el versículo más corto de toda la Biblia y dice solamente Jesús lloró. Ese es todo el versículo. Jesús lloró. Y Jesús lloró en ese capítulo precisamente por la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro murió, él recibe la noticia, usted sabe, y él permanece varios días alejado, sin acercarse, pero al cuarto día él llega a donde está Lázaro, donde viven Lázaro y o donde vivía Lázaro con sus hermanos, porque Lázaro había muerto. Y a pesar de que Dios sabía, a pesar de que Jesús sabía de que Dios lo iba a resucitar, entonces aún así se entristeció y lloró. Esto es algo normal en todos nosotros. Lloramos, pero no vivimos o no nos entristecemos como los otros, porque los otros se entristecen y no tienen esperanza de que todas estas cosas van a pasar. Nosotros nos entristecemos, pero nos queda la esperanza de que todo va a estar bien, de que estas cosas son pasajeras y que más adelante nos espera una vida libre de todas estas cosas que hoy nos están haciendo llorar, libre de la aflicción. La aflicción del cristiano siempre es pasajera, siempre es algo a vencerse, siempre es algo diferente, porque tenemos esta esperanza y eso no es poca cosa. Dios, hermanos, verdaderamente
nos llena hoy de esta esperanza viva en nosotros que nos atrae a Él. Tenemos siempre la esperanza de cosas mejores. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, mire lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En otras palabras, lo que Pablo, que escribe también Filipenses, está diciendo es de que él tiene un grave conflicto en su vida. Por un lado, él está deseoso de partir de una vez con el Señor, porque sabe que lo que le espera es mucho mejor. Por otro lado, él entiende que su presencia en la tierra todavía, en esta vida, todavía es necesaria a causa de la iglesia. Todavía su trabajo en la iglesia no ha terminado. Así que él está en una encrucijada en la que no sabría qué escoger, si quedarse, permanecerse, si fuera elección suya, él no sabría qué escoger. Gracias a Dios fue elección de Dios y él pudo llevar a cabo toda la obra de Dios, pero él estaba hablando en esta encrucijada, esta dicotomía que él tenía, en la que no sabía qué escoger, si permanecer en esta vida con todas sus aflicciones y solamente con el ánimo de que él puede ayudar a la iglesia, pero entiende por otro lado de que lo que le espera en el cielo es mucho mejor. Esto es la vida cristiana, hermanos. Es una vida en la que estamos aquí atravesando por valles de sombra, de muerte, por aflicciones y conflictos y todo lo que tenemos. Obviamente también tiene sus cosas muy hermosas esta vida, ¿no? No puedo decir que no, pero está plagada de maldad y de dificultad también, y eso no lo podemos ignorar. Y en los momentos difíciles es donde más debe brillar esa esperanza en nuestros corazones de que Cristo Jesús nos ha prometido una vida mucho mejor que esta. Así que vale la pena sufrir, vale la pena atravesar todo esto sin perder la fe, porque Cristo Jesús viene pronto y nos llevará con Él para que vivamos para siempre con Él. Esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Esta es la esperanza que nos anima a nosotros a seguir adelante. Y la diferencia está, hermanos, en que si usted cree o no. Hay una gran diferencia entre vivir una vida de fe o una vida sin fe en Cristo Jesús. La fe es la clave de la esperanza. Para tener esperanza necesitamos la fe. No es lo mismo exactamente la esperanza que la fe, porque la fe te ayuda a vivir ahora, a creer ahora, y la fe te ayuda también a vivir el ahora, pero siempre la vista puesta en el futuro, mientras que la fe muchas veces tiene que ver con el aquí y el ahora, ¿verdad? Pero la fe es la clave para no perder la esperanza. La fe en Cristo Jesús. La fe es más que un simple reconocimiento intelectual de quién es Jesucristo, porque muchos reconocemos, dadas las evidencias, podemos llegar a reconocer que Cristo Jesús es un personaje real. Cuando analizamos las evidencias objetivamente, entendemos de que no solamente fue un personaje real en la historia de la humanidad, sino que además enseñó las cosas que enseñó, hizo los milagros que hizo y que entonces podemos entender en nuestro intelecto que Jesucristo es el Señor, pero no vivirlo en nuestra vida, porque aunque entendemos muchas veces en nuestro intelecto quién es Jesucristo, no lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, no lo hemos hecho el amo, el dueño, el Señor de nuestra vida en todos sus aspectos. Nuestra conversión no ha tomado lugar. Nos hemos convencido en nuestro intelecto de que Él es, pero no nos hemos convertido, no hemos permitido que la palabra del Señor nos cambie, nos transforme, de que verdaderamente comencemos a caminar en pos de Dios, siguiendo sus pisadas. Quiero decirles que el arrepentimiento es precisamente esto.
si usted se arrepiente de algo, bíblicamente hablando, usted debe dejar de hacer esas cosas. Se trata de dar un giro de 180 grados y comenzar a caminar en la dirección contraria, alejándose del pecado, alejándose de la maldad, acercándose cada vez más a una comunión perfecta con Cristo Jesús. Entonces, obviamente, no es cosa de un día, no es cosa de 2 días, pero si este cambio no es constante, no está avanzando usted en pos de Dios constantemente, usted debe comenzar a preocuparse. No vaya a ser de que su fe se esté enfriando. Y acuérdese lo que dice el Señor, que nosotros debemos avivar el fuego, ¿verdad? De avivar esa pasión por Dios. Necesitamos vivir verdaderamente la fe constante, creciendo en Cristo Jesús. Hermanos, esto no es cosa de juego, esto es algo muy importante. Nosotros tenemos una esperanza a la que accedemos por la fe en Cristo Jesús, por una conversión genuina y una vida genuina de comunión con Dios. Estamos verdaderamente en los últimos tiempos y no podemos darnos el lujo, hermanos, de quedarnos fuera. Creer es estar seguros del cielo, de Cristo, de su sacrificio y de todo lo que esto implica. Y esto implica en la vida real el poder vivir, hermanos, una vida llena de esperanza. Verdaderamente no hay nada más hermoso en esta tierra que una vida cristiana, porque es una vida con propósito, es una vida con esperanza, es una vida que aunque atravesemos por momentos por el valle de sombra de muerte, aún así tenemos la esperanza de que veremos el final de ese túnel de oscuridad y llegaremos a pastos verdes. Y cuando lleguemos a ese lugar, veremos mesa aderezada para nosotros, como decía el salmista, ¿verdad? Veremos la gracia del Señor esperándonos para darnos la recompensa. Y esto, hermanos, debe llevarnos a vivir una vida no como las de los otros que no tienen esperanza, sino una vida más bien llena de esperanza. Quiero leerles en el versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo, y todo esto se basa precisamente en esta esperanza que tenemos nosotros. Quiero hacer porque no se basa solamente en un principio. Hay una fe, ¿verdad?, que nos ayuda a creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en cuanto a su resurrección y su muerte. Pero llega el momento, hermanos, en que nosotros encontramos que no es solamente ya por fe, sino que ahora podemos estar convencidos por la evidencia que da. Nosotros al principio solamente por fe nos acercamos a Dios y solamente a través de la fe nos podemos acercar a Dios. Pero una vez que estamos en Dios, tenemos evidencias que nos afirman, que confirman nuestra fe. Esta evidencia es, por ejemplo, la misma muerte y resurrección de Jesucristo. Por esto es que era algo tan importante. No sé si usted se ha hecho la pregunta anteriormente, pero por esto es que era tan importante que Jesucristo dejara constancia de su resurrección, que Jesucristo diese pruebas de su resurrección. ¿Por qué? Porque en esto es que se basa, hermanos, nuestra esperanza, en que Él murió y resucitó. En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los tesalonicenses se estaban haciendo la pregunta de que qué pasaba con los que ya habían muerto. Acuérdense que ellos vivían esperando que el retorno del Señor fuera en cualquier momento y estaban esperando irse con Él, pero de repente en las iglesias empezaban a morir los ancianos, los enfermos, o los que se accidentaban quizás, y entonces empezó a surgir la pregunta, bueno, ¿qué pasó con esta gente que ya murió? Pablo les dice, no se preocupen, si creemos que Jesucristo murió también,
y después de la muerte fue resucitado, quiero que sepan que lo mismo hará Dios con los que murieron en Cristo Jesús. Los que murieron en Cristo Jesús también van a resucitar, también se van a levantar de ese estado y van a encontrarse con Dios. De hecho, más adelante nos cuenta de que ellos de hecho van a resucitar antes que nosotros, los que estamos en vida, y van a llegar o van a ser llevados con el Señor antes que nosotros. Así que, y eso se lo decía Pablo para que ellos no pierdan la esperanza, porque nuestra esperanza está basada en la resurrección de Cristo Jesús. Escuche, sin la resurrección de Cristo Jesús, el Evangelio no está completo. El Evangelio no está completo porque estaríamos constantemente haciéndonos la misma pregunta que se estaban haciendo los tesalonicenses. ¿Qué pasa si morimos? Si morimos, ¿qué hay después? Pero Jesús no solamente murió, Él también resucitó, y no solamente hubo pruebas fidedignas de su muerte, sino que Él también dejó pruebas fidedignas, fieles de su resurrección. ¿Cómo lo hizo? Se presentó delante de los muchachos, de los que no creían, de Pedro, que lo había negado, de los que estaban todos acongojados, de Tomás, que no creía, que dijo en cierta ocasión: si yo no meto mi dedo en sus llagas, en su costado, yo no voy a creer. Y Jesucristo se le presenta poco después diciéndole: mira que yo mismo soy, mete tu dedo acá en mi costado, en mis manos, y verás que yo mismo soy. ¿Y qué hizo esto? Tomás cayó de rodilla delante de Jesucristo diciendo: Señor mío y Dios mío. Y qué maravilla, hermanos, cuando nosotros constatamos la resurrección de Cristo Jesús. Dice que en más de una ocasión, en cierta ocasión, se presentó a más de 500 personas a la vez. Entonces, y esto lo escribe Pablo en una de sus cartas, señalando de que hay testimonios fieles de más de 2 personas que lo vieron, que lo experimentaron. Pablo era uno de ellos. Él tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Entonces, hay evidencias que apoyan nuestra fe para que no vivamos sin la esperanza de saber qué habrá de mañana. Nuestra esperanza está segura porque Cristo Jesús murió y resucitó. Nosotros podemos dormir con tranquilidad, nosotros podemos morir con tranquilidad y podemos vivir con tranquilidad sabiendo de que nuestra vida está segura en Él. En versículo 16, que también quería leerles antes de ya ir cerrando, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y esta es la razón de estas palabras, dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y este es el propósito del mensaje del día de hoy. Quiero que cobres aliento en esta hora. A pesar de la prueba, a pesar de los meses sin congregarnos, a pesar de las enfermedades y de las angustias y de la escasez de dinero, a pesar de las malas noticias que a veces tocan a nuestra puerta, nosotros podemos cobrar aliento y tener paz en medio de la tormenta, porque sabemos que nuestro futuro está seguro en Cristo Jesús. Y esto no es algo intelectual, no es una fe ciega. Sabemos que Cristo Jesús resucitó porque Él dejó constancia de ello. Él dejó pruebas fieles, fidedignas de su resurrección. Y hoy podemos decir: porque Él vive, yo también viviré. Yo también tengo un futuro seguro, esperanzador, que me llena de aliento para sobrellevar esta y todas mis cargas, porque yo sé que Él vive. Un salmo muy hermoso, si no recuerdo mal, es el Salmo 50, en el que David se llena de esperanza a sí mismo diciendo: Él me guiará más allá de la muerte. Mire, hermanos, lo más oscuro que puede haber para una persona es morir sin Cristo Jesús. Morir sin Cristo Jesús, porque esa es una muerte desesperanzadora, que te roba el gozo, que te roba
la alegría porque no sabes lo que viene después, porque no sabes dónde vas a ir a parar o si simplemente dejas de existir, como dicen algunos. Pero el que muere en Cristo Jesús sabe que aún el siguiente paso está seguro, porque tenemos un Dios que venció la muerte. Así es que si tú eres de los cristianos que ya crees, cobra aliento y sigue perseverando en esta fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido tener. Y si tú eres de los que no crees en Cristo Jesús, quiero que sepas que necesitas a Cristo Jesús, que necesitas esta esperanza viva para que puedas vivir una vida verdaderamente plena a pesar de las malas circunstancias, para que cuando ese día llegue seas arrebatado, estés listo y puedas ser llevado a la presencia del Señor, y entonces lo conoceremos como fuimos conocidos, lo veremos cara a cara, recibiremos de Él recompensa por nuestras obras, recibiremos vida eterna libre de toda corrupción, libre de todo pecado, libre de toda angustia, libre de llanto, libre de preocupaciones. Todo el resto de la eternidad, visto desde el punto de vista humano, será una vida sin preocupaciones y sin angustias, sin peligro de hambre, ni desnudez, ni de falta, ni de escasez, ni de peligros de trabajos y tantas otras cosas. Hermanos, verdaderamente tenemos mucho que ganar viniendo a Cristo Jesús. Amigo, tienes mucho que ganar viviendo y permaneciendo en Cristo Jesús. Así que aférrate hoy a Él. Y esto es lo más importante, hermanos. Amigo que me escucha, esto es lo más divino, de que Dios no te cobra nada. Dios no te exige sino solamente que creas y que confieses con tus labios que has creído en Cristo Jesús. La Biblia dice en cierto pasaje en el libro de los Hechos, había un carcelero que le hace la pregunta a Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si creyeres que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, en otras palabras, si tú crees en su muerte y resurrección, Dios te dará la vida eterna y llegarás a ser hijo de Dios. Este es el centro de todo el Evangelio. Si quieres saber algo de la Biblia, esto es lo que tienes que saber. Dios murió por ti. Jesucristo vino a esta tierra y dio su vida por amor a ti, para que tú vivas con esta esperanza de un día estar parado frente a Él y ser recibido por Él, ser cambiado y transformado por Él, y vivir una vida entonces sin preocupaciones, sin angustia, sin temores. Así que quiero que hagas esta oración. Se trata solamente de abrir tu corazón y proclamar las palabras: yo creo en Jesucristo, yo creo en su muerte y en su resurrección. Luego de eso, lo que sucederá es que el Espíritu Santo hará morada en ti, vendrá a ti y te guiará en tu caminar. Debes buscar una iglesia que predique la Biblia, que predique Padre, Hijo y Espíritu Santo, que predique única y exclusivamente lo que está en la Biblia y seguir las instrucciones que aparecen en la Biblia. Y la Biblia dice que la persona más torpe, por torpe que sea, no se apartará entonces de este camino. Si el Espíritu Santo es el que te guía, llegarás a ese final feliz. Así que vamos a hacer una oración. Quiero que oremos y vamos a orar también por esta petición que han dejado en los mensajes. Se me olvidó decir al principio, pero si usted tiene una petición por la cual quiere que oremos, puede dejarla escrita en los mensajes y nosotros vamos a leerla más adelante. Y bueno, esta ya llegó a nuestras manos, así que vamos a orar por esta petición. Pero si usted tiene alguna otra petición, puede hacerla en los mensajes y nosotros vamos a orar por usted. Pero ahora oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Rey, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia, mi Dios amado, que nos han sustentado hasta aquí, mi Dios amado, que nos han sostenido, mi Dios amado, y nos has hecho permanecer en pie, mi Dios amado, a pesar de que muchas han sido
nuestras angustias y muchos son nuestros angustiadores, mi Rey. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los que han escuchado este mensaje, a cada uno de los que están en contacto, mi Dios amado, en esta hora, que tu presencia sea sobre ellos, llenándolos de esperanza, llenándolos de aliento, mi Dios amado, para que se animen, mi Dios del cielo, y se levanten, mi Dios amado, del lugar donde están, mi Rey amado, proclamando, mi Dios amado. Padre, si Job pudo decir en medio de su aflicción, yo sé en quién he creído, nosotros hoy podemos hacerlo también, mi Rey de la Gloria. Gracias, mi Dios amado, porque tenemos esta esperanza viva de que un día te levantarás, o mejor dicho, ya te levantaste de entre los muertos, mi Dios amado, y que un día nuestros ojos te verán, mi Dios amado, tal cual eres, mi Rey amado, y ese día seremos librados de todas nuestras angustias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llena nuestro corazón de esa esperanza, de ese aliento, mi Dios de la gloria, para que no vivamos como los que no creen, mi Dios amado, para que no vivamos como los que no tienen esperanza, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos y bendice ahora y escucha la oración de aquellos que quieren entregar su vida a ti. Amigos, si tú estás entre los que hoy crees en Jesucristo de Nazaret, hoy puedes hacer esta oración repitiendo después de mí estas palabras. Señor, Dios de la gloria, hoy yo proclamo que creo. Creo en Jesús, creo en su muerte, creo en su resurrección. Creo en la vida de todos aquellos que creen en Jesús. Te pido que perdones nuestros pecados, que perdones mis pecados y que me ayudes a caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que ha pasado de muerte a vida, que usted a partir de ahora está entre los hijos de Dios y no solamente eso, ese día glorioso del Señor, usted va a estar entre los que entre los que parten con el Señor para recibirlo en las nubes y así estar para siempre con Él. Este es ese tipo de cuentos con finales felices. Pero no es un cuento, es una realidad realmente, ¿verdad? Que tendremos un final feliz todos los que creemos en Cristo Jesús. A pesar de las congojas de esta vida, nosotros tenemos un final feliz asegurado. Y con estas palabras quiero cerrar. Vamos a orar por la petición de la hermana Evelyn. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, también queremos interceder en esta hora por toda la congregación, mi Rey de la Gloria, por todos aquellos que están en necesidad, por todos aquellos que han recibido malas noticias recientemente, por todos aquellos, mi Dios amado, que sienten cómo puertas se están cerrando delante de ellos, mi Dios amado, para que no pierdan la esperanza, para que no pierdan la fe, mi Dios amado, sino de que cobren aliento, mi Dios amado, sabiendo de que el que cierra las puertas delante de ellos eres tú, pero porque tienes otra puerta abierta, mi Dios amado, para ellos en algún lugar, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ellos puedan ver, mi Dios amado, y ser bendecidos donde quiera que vayan. Que su fe no mengue, mi Dios de la gloria. Y mira por aquellos que también que están en enfermedad, en necesidad, mi Dios, sea económica o sea de cualquier tipo, mi Dios de la gloria. Que en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan, mi Rey de la gloria, cobrar aliento en esta hora. Que tu mano poderosa repose sobre ellos y que en el nombre de Jesús, tu presencia, mi Dios amado, los llene de ánimo, los llene de esperanza, de aliento, mi Rey, para que puedan vencer, mi Dios amado, todo tipo de adversidad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo, mi Dios, quién es nuestro Rey de gloria, sabiendo quién es el que vendrá pronto por nosotros y sabiendo de que tu venida no tarda, mi Dios de la gloria, sino de que tienes paciencia. Levantamos un clamor por Ailín, mi Dios del cielo, para que tu presencia sea de manera especial sobre ella en esta hora, mi Rey, para que tu presencia, mi Dios amado, repose sobre ella, mi Dios, y restaure su vida, mi Dios amado, restaura su salud, mi Dios de la gloria, restaura su gozo, restaura, mi Dios amado, su esperanza y su fe, mi Dios,
para que en el nombre de Cristo Jesús muchos vean y crean, mi Dios amado, por el testimonio que hay en su vida, mi Dios. Ha subido un testimonio, luz en medio de las tinieblas. Levántala, mi Dios amado, de su estado, mi Rey, y que en el nombre poderoso de Jesús, tu presencia, mi Dios amado, la anime, mi Dios amado, y la guíe constantemente a los pies de Cristo. Que vean estos muchos y teman, mi Dios, y crean y confíen en el Dios que levantó a Elín, mi Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo clama, mi Dios. Amén, amén, amén y amén. Gracias por su atención, hermanos. Rapidito, una vez más, un saludo muy cordial a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Como les decía al principio, son un regalo de Dios. Verdaderamente la creación no estuviese completa a no ser por ustedes. Verdaderamente Dios las ha llenado de gracia y de hermosura y de encantos sin fin, y celebramos todo esto con ustedes y por ustedes. Verdaderamente les recuerdo que más adelante estaremos subiendo este mensaje también a YouTube para que lo visite ahí, le dé like, lo comparta. En Facebook también comparte este mensaje, dele todos los likes que quiera, y que en el nombre de Cristo Jesús, Dios mediante, nos estaremos viendo este martes en la oración a las 6 de la tarde con nuestra hermana Nora. Amén, para que no se lo pierdan. Y si no, el próximo domingo a las 11 de la mañana en este mismo canal estaremos saliendo al aire. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y será entonces hasta la próxima. Amén.